Pero vamos a ver qué es lo que sucede en estos tiempos de cuarentena, prolongación de esta Sí, cuarentena. también. Ya no es la cuarentena, no sé si la más larga del mundo, pero bueno, Más o ya no sé menos. cuánto, ya vamos apuntando a los 70 días más o menos, Sí, más o pero menos es ya. tremendo esto, ¿eh? Es tremendo, Increíble. es tremendo. Y esto además genera, bueno, cierta incertidumbre y lo vemos en los medios nacionales también, no solamente incertidumbre, sino también angustia en la gente, ¿no? Por las consecuencias que esto puede conllevar, o sea, el tema de lo económico, por ejemplo, el tema Sobre del todo. trabajo. Exactamente, no es un buen momento tampoco, ¿no es cierto?, para la gente, más allá de lo que es cuidar la salud, pero es importante también la contención. Y en ese sentido, cuando comenzó todo esto, habíamos hecho una nota, si te acordás, con un grupo de psicólogos que había conformado Sí. una red de contención para aquellos que quieran bueno, hacer sus consultas y demás, en base a esto, el tema de la ansiedad. Pero claro, esto ha superado ya las expectativas y de hecho se ve la necesidad de abrir los consultorios para que en casos extremos, como que se han presentado muchos casos extremos, puedan ser atendidos por los profesionales en forma personal, ¿no? Es por eso que conversamos con la presidente del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero, la licenciada Roxana del Castillo, que habló acerca de esta situación y también habló de los protocolos que se utilizan para la atención de pacientes. ¿Qué te parece si escuchamos? Lo convertimos, Daniel. La verdad que esta comunicación es oportuna porque los psicólogos de la provincia, los cuales somos con matrícula registrada en el Colegio de Psicólogos, 815, pero los matriculados activos somos 710. De esos 710, en fecha 22 de abril, se ha presentado a través del Colegio de Psicólogos una solicitud al Ministerio de Salud de la provincia y al Comité de Emergencia para que pudieran evaluar la posibilidad de que los profesionales psicólogos pudieran retomar la atención presencial en sus consultorios. Cabe destacar que, bueno, se han dictado la ley de emergencia sanitaria, la ley número 27.541 y luego todos los decretos emanados por el Poder Ejecutivo nacional y provincial sobre la emergencia sanitaria y luego el aislamiento social preventivo y obligatorio. El Colegio de Psicólogos ha acompañado, por supuesto, todas estas medidas y las ha respetado. Por eso ha considerado prioritario, sin abandonar a los pacientes que estaban bien y para poder y tener el bienestar subjetivo, psíquico y emocional de los usuarios en salud mental. En primera medida lo que ha hecho ha sido poder ver de qué manera se podía salir, como decía, a cubrir la asistencia de los usuarios o de los pacientes. En primera medida esto se lo ha hecho a través de la teleasistencia o teleconsulta, pero con el paso de los días, con el paso del tiempo, en realidad los profesionales de la salud mental nos damos cuenta, y bueno, por la demanda de nuestros pacientes, que en realidad necesitan retomar las características propias de lo que es en sí la terapia psicológica o psicoterapéutica. Esto quiere decir que la terapia que nosotros brindamos requiere una atención que es presencial, en un consultorio y con un encuadre que tiene unas características particulares. Ello motivado presentar el 22 de abril en el Ministerio de Salud, como decía antes, y al Comité de Emergencia, este requerimiento con un protocolo. El protocolo ha sido aprobado ya en fecha 24 de abril y comunicado el 28 de abril al colegio profesional. Desde ese momento, los psicólogos están habilitados para atender en los consultorios y la resolución ministerial nos habilita a partir del 7 de mayo la resolución ministerial que tiene el número 1354/2020. Ahora, lo que hay que aclarar son dos cosas.
como decía anteriormente, para poder atender en consultorio, se ha presentado un protocolo. Esto quiere decir que los casos que van a requerir asistencia son aquellos que se consideran de urgencia o de gravedad dependiendo de la patología. Por lo cual, no todos los psicólogos hemos vuelto o podemos volver a atender en nuestros consultorios, sino que, como decía, requiere de que la patología, el caso, cumpla con estos requisitos que son de urgencia o gravedad y que, por otro lado, no pudiera ser subsanada la asistencia mediante la vía remota, es decir, la teleasistencia o la teleconsulta. Teniendo en cuenta que además la teleasistencia o teleconsulta debe ser garantizada con todos los requisitos que esto también requiriera. Y volviendo entonces a esto de la atención presencial que me preguntabas, sí, el caso es urgente, la patología así lo fundamenta, el paciente se encuentra en una emergencia subjetiva con algunos cuadros psicopatológicos que no pueden ser, por ejemplo, ¿cuáles? Hay casos, por ejemplo, de agresividad, de heteroagresividad, de autoagresividad, de violencia de género, de abuso sexual, casos, por ejemplo, de ataques de pánico, estados de ánimo depresivos, por ejemplo, de discapacidad que requieren también la atención. Con esto no todos los casos pacientes requieren atención en consultorio, sino aquellos que verdaderamente no puedan, como decíamos, alcanzar a ser asistidos de la manera en que el caso lo requiera por la teleasistencia. El protocolo, a su vez, tiene una determinada cantidad de solicitudes o de requerimientos, tanto para el profesional como para los pacientes. En primer lugar, luego de que los psicólogos nos envían esta declaración jurada y es aprobada en el Colegio de Psicólogos, entonces en ese momento se emite un listado con estos psicólogos que hasta el momento vamos emitiendo 13 listados, periódicamente, en la medida que van llegando las solicitudes, se emiten al sistema de habilitación, al circulando. Cuando nos contestan desde el sistema de registro, entonces nosotros comunicamos a los psicólogos. Los psicólogos están comprometidos, a su vez, a otorgar turnos con un espacio de 1 hora entre cada uno de los turnos. Tengamos en cuenta que cada sesión psicoterapéutica requiere un tiempo mínimo de 40 minutos o 45 minutos para adultos y media hora para niños. Entonces, se solicita a los psicólogos que, como decía, el término de un turno a otro sea de 1 hora, para que en el medio, entre paciente y paciente, primero que no haya gente esperando en la sala de espera, luego que no haya cruce entre las personas que entran y salen del consultorio, y también para que el psicólogo pudiera higienizar y desinfectar no solamente el ámbito físico, el contexto físico, el ambiente, el consultorio y la sala de espera, sino también los elementos y los instrumentos que se pudieran utilizar. No solamente el escritorio, sino también, por ejemplo, hay ocasiones en que los psicólogos utilizan ciertos instrumentos. Todo ello debe ser desinfectado. Además que tanto el profesional como el paciente debe utilizar el tapabocas, en el caso del psicólogo, y el paciente el tapabocas. Tapabocas que debe ser usado durante todo el transcurso de la sesión. Además de esto, también es necesario aclarar que el psicólogo está registrado y debe atender
hay días y horarios que están estipulados que son lunes a viernes de 15 a 19. Esto también nos da cuenta de que hay una cantidad de turnos que debe atender y que por el horario tiene que ser acotado. Por otro lado, el paciente para circular debe recibir de parte del psicólogo, sea vía WhatsApp o escaneado, el turno en donde esté aclarado cuál es el día y el horario en que va a ser atendido en consultorio. Con esto, tanto el paciente como el acompañante, en el caso que así lo requiera, al ser mostrado a las autoridades policiales y de seguridad, deben permitir el paso para que pueda asistir a la consulta y al turno que tiene preestablecido. Esto la verdad que es un pedido también a las autoridades policiales y de seguridad de que tengan en cuenta que simplemente y solamente esto está establecido por el Comité de Emergencia, el Ministerio, en acuerdo con el Colegio de Psicólogos, que con mostrar este turno, las autoridades deben permitir la habilitación, deben permitir la circulación, porque lamentablemente ha habido casos en que no va a pasar, por ejemplo, si el psicólogo atiende la banda, la verdad que han sucedido casos en que luego el paciente ha tenido que comunicarse con el psicólogo para cancelar el turno porque no les han permitido pasar. Entonces, esto es algo que está autorizado por las autoridades, primero por el Ejecutivo Provincial y luego las autoridades del Ministerio de Salud y, como decía antes, el Comité de Emergencia. Así que esto es una cosa. Por otro lado, tener mucho cuidado, dado que todos los profesionales de la salud, y en este caso los profesionales de la salud mental, trabajamos bajo estrictas reglamentaciones en cuanto a lo que es un reglamento y un estatuto, y nosotros tenemos un código de ética, por lo cual en la constancia que nosotros emitimos del turno no podemos tampoco emitir un diagnóstico. Simplemente ponemos en una hoja membretada en donde se ha aclarado quién es el profesional que lo asiste, el día, el horario y los datos del paciente. No así el diagnóstico, como decía, porque nos regimos por leyes que son estrictas y un código de ética que nos amparan. Seguro. Esto es también como para solicitarle a las autoridades. No, quería preguntar, como para ir finalizando, este tiempo que ha transcurrido, más de 60 días en esta cuarentena, en la sociedad, bueno, psicológicamente, ¿está impactando? ¿Se notan más consultas en este último tiempo? Digo, por el tiempo transcurrido, ¿no? Habíamos hablado allá al principio, cuando comenzó la cuarentena, pero ahora estamos hablando de más de 2 meses y, bueno, ¿afecta eso también a la sociedad, al individuo? Sí, nosotros cuando ha surgido todo esto, el Colegio de Psicólogos incluso ha conformado un equipo de atención psicológica para urgencias. Es un servicio de contención que todavía se lo brinda y que los consultantes pueden acudir a este servicio, pero solamente brinda asistencia por videollamada o por llamada hasta 3 consultas, porque no es tratamiento. Este servicio de contención, como bien lo dice su denominación, sirve para poder brindar una contención en caso de urgencia, brindar información y o derivación en el caso de que sea necesario. Entonces, al principio de estas medidas, cuando se han dictaminado estas medidas, lo que surgía como consultas y lo de los pacientes que ya están en tratamiento es que surgía mucha angustia, mucha incertidumbre. La verdad que había muchas manifestaciones en cuanto a distintos niveles de ansiedad, pero en cuanto va transcurriendo el tiempo, como bien lo planteabas, lo cierto es que aquellos quienes ya presentan patologías, estas patologías se están viendo exacerbadas, y algunos cuadros que ya por supuesto son cuadros de base, entonces se están agudizando.
el paso del tiempo en lo que es la salud mental se viene agudizando. Y tanto es así que lamentablemente hasta en las noticias nosotros podemos ver cómo aumentan los casos de autolesiones, de lesiones, digamos, de heteroagresiones, de violencias, de abusos. Y también hay que tener en cuenta que aumentan los estados de ánimo depresivo y, como decía, y otro tipo, ¿no? Todo lo que sea psicopatías o lo que son las psicosis se pueden exacerbar debido a que se han visto interrumpidos sus tratamientos. Y ahora, bueno, debido a que es posible volver a sus tratamientos habituales, pero este modo de vida está impactando en lo que es la cotidianeidad, en lo que es, digamos, la vida habitual, lo que es poder desempeñar la vida tal y como uno lo venía desempeñando hasta hace 60 días atrás, y es esperable que impacte de manera negativa en lo que es la salud mental. Y también en los vínculos, no solamente en la salud mental, sino en los vínculos y cómo llevar adelante la vida diaria y las obligaciones a las que uno estaba habituado a llevar adelante. Una cosita, si me permite, antes de terminar, hay que tener cuidado con esto de que, porque por ahí los pacientes piden también a sus psicólogos volver a sus consultas. No solamente hay que tener cuidado respecto de, porque hay que evitar la circulación de gente, las medidas de aislamiento siguen vigentes para todos. Los psicólogos vuelven a atender a su consultorio a aquellos pacientes que, como decía desde un principio, así lo requieren. No así, y esto tratamos de evitar los psicólogos, aquellos pacientes que por supuesto estén incluidos en los grupos de riesgo. Pero bien, también hay que tener cuidado que los psicólogos que estén en los grupos de riesgo tampoco están en condiciones de volver a atender a sus consultorios. O sea que el cuidado, digamos, es para la población de los usuarios y de los psicólogos, por supuesto. Muy bien, bueno, ahí quedó está. Claro, ¿no? Sí, bien claro. Entonces ahí la licenciada del Castillo explicaba entonces cómo están atendiendo en estos tiempos que corren, que sin duda es muy importante también la salud mental, Daniel. Sí, bueno, bien lo decía ella, ¿no? Sobre todo a medida que transcurre el tiempo, obviamente aparecen más situaciones, sí, algunas que son de gravedad, que no solamente atentan contra la salud mental de una misma persona, sino a veces infiere también en otras personas, en el círculo familiar, en fin, ¿no?